pensado que el primer vídeo iba a ser sobre baterías, pero al final me di cuenta de que empecé a explicar un montón de conceptos sobre electricidad, porque no podía explicar qué era una batería si no se sabe qué es una carga positiva, negativa, tal. Entonces, vamos a hacer un vídeo sobre electricidad y luego ya cuando tengamos los conceptos básicos claros pasamos a baterías y cosas más interesantes. Para hacer este vídeo yo me voy a basar en el segundo tema del sistema de carga y arranque. Que el sistema de carga y arranque, para quien no lo sepa, es el módulo de electricidad, básicamente aplicada al vehículo, así que materia se forma de el átomo, electrones de valencia. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es preguntarla. Bien. Pues como dice la Wikipedia, la electricidad, del griego electrón, cuyo significado es ámbar, es el conjunto de los fenómenos físicos relacionados con la presencia y el flujo de cargas eléctricas. Se manifiesta en una gran variedad de fenómenos, como los rayos, la electricidad estática, la inducción electromagnética o el flujo de corriente eléctrica. Si no os habéis enterado de nada es normal, pero bueno, yo lo voy a explicar de una forma bastante sencilla. Esto es un átomo según el modelo de Bohr, y como vemos aquí hubo un montón de modelos anteriores para explicar qué eran los átomos porque sabían que estaba todo formado de partículas muy pequeñas, pero no sabían cómo eran. Para Dalton los átomos eran algo así. Luego estuvo Thomson, que para él los átomos eran una cosa como esta, y luego ya vinieron Rutherford y Bohr, que ya hicieron un átomo bastante más acertado. Que luego está Heisenberg, el que hacía metanfetamina, y es Rödinger, el que metía gatos en cajas, y hicieron el modelo cuántico de los átomos, pero bueno, ese no nos interesa. Nosotros al del bueno de Bohr. Para Bohr, el átomo es esto. Aquí, en el núcleo, tendríamos los protones que tienen carga positiva, que representaremos en rojo, los neutrones que no tienen carga, son neutros, que representaremos en gris, y luego alrededor del núcleo es donde se van poniendo las distintas órbitas. Y la órbita más alejada es la capa de valencia. Para que veáis que esto yo no me lo invento. Electrones de valencia, ¿qué sería esto? Tú tienes aquí el núcleo y luego aquí en la capa de valencia es el electrón que puede entrar y salir. Entonces los electrones tienen carga eléctrica negativa. Básicamente los electrones de valencia son que como un imán, la carga positiva que hay en el núcleo atrae a la carga negativa que tiene el electrón, y cuanto más cerca esté, más grande es esa fuerza, y cuanto más alejada, menor tiene. Y en la última capa, que se llama capa de valencia, la fuerza que tiene es tan pequeña que se aumenta mucho la energía, como subiendo la temperatura, se podrían alejar, llegar a la capa de valencia y terminar pirándose. Bueno, pues aquí tenemos nuestro esquema sobre los electrones. Aquí en el núcleo estarían los protones y los neutrones, y girando alrededor las distintas órbitas con sus electrones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un electrón. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le aumentamos la temperatura, o sea, la energía, los electrones que están aquí en Cuenca pillan y son capaces de saltar de esta órbita a la órbita más alejada, al igual que cuando subimos la temperatura, cuando hay, o sea, igual que cuando llega el verano en España, los gente de Cuenca que no tiene mar, pues que dice, me piro a Valencia. Pues los electrones hacen lo mismo. Están aquí, están tan tranquilos en su órbita, y de repente al subir la temperatura se alejan hasta Valencia y se dan un chapuzoncillo, y de Valencia a veces hasta se pueden alejar más y pirarse y todo eso. Vamos a explicar qué es la corriente eléctrica. Nos lo está diciendo la palabra. Tenemos corriente eléctrica. Corriente es el flujo como el que tiene un río o una carretera, y que circula por esa carretera o que baja por ese río, los electrones. Y como vimos antes, la electricidad significa electrones, y la corriente eléctrica no es más que el flujo de electrones. Nos podemos imaginar una carretera que van circulando coches, y esos coches son los electrones, y cuando están parados no hay corriente eléctrica, entonces no hay electricidad, y cuando empiezan a circular es cuando se genera la corriente eléctrica. Bueno, para explicar las tres magnitudes eléctricas, que son el voltaje, la intensidad y la resistencia, vamos a volver al ejemplo de la carretera. Imaginaos que se forma una carrera ilegal rollo Fast and Furious, en la que tienen que ir desde el polígono hasta el McDonald's.
Entonces, ese va a ser el circuito. La carretera sería el cable, el número de coches o de participantes que haya en la carrera sería la intensidad. Y esto se mide en amperios, por lo cual si tenemos un solo corredor la intensidad es muy baja, pero si tenemos 100 corredores la intensidad es muy alta. El voltaje sería el premio que tienen para llegar hasta el McDonald's. Por ejemplo, si les dicen te invito una hamburguesa de €1, pues entonces dicen paso, no me muevo del polígono. Pero si dicen te regalo mi coche, entonces ya van todos, vamos, que van colgados. Y la resistencia sería la policía. De esto de si solo les ponen una hamburguesa, si tienen un bajo voltaje, esto se verá a la policía, se pagan y dicen, bueno, ¿para qué me voy a acelerar si total solo pierdo una hamburguesa? En cambio, si subimos voltaje, si se pone en juego el saxito de yo que sé quién, pues dicen, me da igual que haya policía, me da igual que haya mucha resistencia, yo voy a seguir para adelante. Y el control de policía ya fuese un radar, o sea, tendría menos resistencia, pues van mucho más rápido. Y si ya ponen bandas de clavos, mucha resistencia, ya irían los coches casi parados. Bueno, y aquí en este esquema vemos que hay dos tipos de electricidad, la estática y la dinámica. Y la dinámica se divide a su vez en corriente continua, continua pulsada y corriente alterna. La corriente continua sería un flujo constante de electrones. Por ejemplo, imaginaos que la carrera fuese todo el rato a 200 km por hora. Pues entonces, si lo representamos en una gráfica, se vería así. En el eje vertical se representaría la velocidad a la que va, los kilómetros por hora. Ponemos 200 todo el rato respecto al tiempo, que es lo que se va abajo. Pero en vez de poner kilómetros hora, ponemos voltios y entonces se vería así la gráfica. Luego tenemos la corriente continua pulsada, que básicamente es como si el coche pasase de ir de 0 a 100 en un instante, sin pasar por el resto de revoluciones, por lo cual sería una cosa así, pues pasa directamente de 0 a 200, de 0 a 200, que es como tener esta e ir bajándola hasta 0 intermitentemente. Y estas, bueno, por ejemplo serían las de los inyectores, porque en el coche va todo a 12 voltios, pero en los inyectores, como vemos aquí, da picos de hasta 80 voltios, por lo cual pega una inyección muy grande, luego vuelve a bajar y se estabiliza. Para esto necesitamos transformadores y cosas así, pero bueno, ya hablaremos de ello más adelante. Estas de momento no nos importan. Luego la corriente alterna, como vemos aquí, se representa en una gráfica, donde en el medio está el 0, y aquí los electrones comienzan a ir en una dirección. Imaginaos, en vez de verlo así, lo miramos así, de lado. Ahora imaginamos que aquí hay un tío y va andando para adelante, luego coge y da unos pasitos para atrás, luego para adelante. Pues eso sería la corriente alterna, va alternando entre hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Como un serrucho. La electricidad estática es básicamente que los objetos todos tienen electrones y protones, cargas positivas y negativas, pero lo que pasa es que tienen el mismo número de electrones que de protones, por lo cual se anularían el sumatorio de las fuerzas y entonces daría 0. Como por ejemplo, si hacen la misma fuerza los dos, pues no se mueven, se quedan en el medio. Si uno empieza a hacer más fuerza que el otro, pues entonces le gana terreno. Entonces es lo mismo que pasa en los electrones. Si tienen el mismo número de electrones que de protones, pues se quedan igualados. En el momento que empiezan a perder electrones, se cargan positivamente. Y en el momento que empiezan a perder protones, se cargan negativamente. Podemos acumular los electrones positivos en uno y cargar los electrones negativos de otro, lo que genera una diferencia de potencial, que básicamente eso sería el voltaje, la diferencia de tensión entre dos puntos de un circuito. O lo que es lo mismo, si tenemos una cascada, el agua va de arriba hacia abajo, porque arriba tiene una tensión y abajo otra, y hay una diferencia de tensión. Entonces, si tú liberas el agua, va de arriba para abajo. Pues los electrones lo mismo. Si tú arriba tienes mucha tensión negativa y abajo mucha tensión positiva, los electrones que están arriba van a querer bajar abajo.
cuando les abras paso. Por ejemplo, en una pila sería, si tú tienes la pila y unes un cable, pues los electrones empezarían a pasar del negativo al positivo. Pero, por ejemplo, en una presa tú tienes arriba el agua y no pasa, entonces tiene una tensión, y cuando abres la compuerta va pasando todo el agua para abajo hasta que se iguala y la tensión es cero. Pues aquí es lo mismo. Tú cuando tienes un objeto normal no habría tensión, estaría en un lago. Pero en cambio cuando lo empiezas a frotar, pues se genera una diferencia de tensión. Ahí es cuando te quedan unos cargados positivamente y otros negativamente. Entonces cuando los vuelves a unir se descargan. Lo que pasa en las tormentas y los rayos y todo eso se produce por electricidad estática. Hay unas corrientes de convección, que básicamente es lo que pasa cuando hervimos agua. El agua fría con menor densidad baja al fondo del cazo, y el agua caliente, que tiene más densidad, sube a la parte de arriba. Esto genera unas corrientes en forma de círculos. Arriba se van acumulando las cargas eléctricas positivas, abajo se acumulan las negativas. Esto genera un voltaje, como lo que pasaba en la cascada, que había una diferencia de tensión, pues lo mismo. Y luego, aparte de la nube, tenemos el suelo, la tierra, que es básicamente lo que se conoce en electricidad como masa, tierra, todo eso. Pues es lo mismo. Entonces, es lo mismo que el ejemplo que poníamos de la carrera. Tú, si pones una recompensa muy grande, da igual que pongas mucha resistencia, que le pongas incluso bandas de clavos a los corredores, que no van a parar. Pues a la nube le pasa lo mismo. Cuando los electrones que están abajo, las cargas negativas, consiguen juntar suficiente voltaje, les da igual que haya un montón de diferencia hasta la Tierra, que es cuando se descarga el rayo. Bueno, como vimos antes, la corriente eléctrica es el movimiento de los electrones, y para conseguir desprender estos electrones de los átomos hay varias formas de hacerlo. Térmica sería añadiéndole calor, fotoeléctrica generamos electricidad con luz, piezoeléctrica generamos electricidad a base de golpes, magnética con imanes y químico con reacciones químicas, que esto es lo que sucede en las baterías, pero bueno, ya lo veremos. Me fui pa'l monte buscando guayabas por la vereda del 8 y el 2, y aunque encontré una casa dorada, esa guayaba no la hallaba yo. Mucho he viajado por todo el mundo y nunca pude encontrar una guayaba que me gustara y detuviera mi caminar.